Prepárense, esto no es para corazones sensibles. Hoy les traigo 5 casos reales de crónica roja en los que padres y madres cometieron actos terribles contra sus propios hijos. Veremos cómo la venganza, la desesperación económica, el deseo extremo de libertad o simplemente la crueldad los empujaron a cruzar límites inimaginables. No son solo historias de crímenes, son ejemplos de hasta dónde puede llegar una persona cuando pierde el control. Acompáñenme a descubrir los detalles detrás de 5 casos que conmovieron al mundo. ¿Están listos? José Bretón. Nos trasladamos ahora a Córdoba, España. Es el 8 de octubre de 2011. Un padre, José Bretón, denuncia con pasmosa frialdad la pérdida de sus pequeños, Ruth, de 6 años, y José, de 2, en un concurrido parque de la ciudad. Desde el inicio, su imperturbable compostura ante la supuesta tragedia encendió las alarmas de los investigadores. Detrás de esta fachada de preocupación se ocultaba un plan meticulosamente urdido para castigar a su esposa, Ruth Ortiz, quien le había solicitado el divorcio. La verdad, mucho más siniestra, tardaría en emerger entre cenizas y controversias. Bretón había sedado a sus hijos con tranquilizantes, específicamente Motivan y Orfidal, fármacos que le habían sido recetados a él. Luego, los trasladó a la finca de sus padres, Las Quemadillas. Allí, en un lugar apartado y sin visibilidad desde el exterior, había preparado una pira funeraria. Utilizó alrededor de 250 kilogramos de leña y cerca de 80 litros de gasóleo, combustible que había adquirido con antelación en distintas gasolineras. La hoguera alcanzó temperaturas superiores a los 1200 grados Celsius, un infierno que consumió los cuerpos de los niños hasta casi la total desaparición. Testigos en las inmediaciones reportarían más tarde haber percibido un olor desagradable a quemado. El camino hacia la justicia estuvo plagado de obstáculos. Un primer análisis forense de los fragmentos óseos hallados en la hoguera concluyó erróneamente que se trataba de restos animales, específicamente de roedores. Esta equivocación sumió el caso en una niebla de incertidumbre y retrasó considerablemente la investigación. Fue la perseverancia de Ruth Ortiz y la intervención del renombrado antropólogo forense Francisco Echeverría, y posteriormente de José María Bermúdez de Castro, lo que reveló la espantosa verdad: los restos eran humanos y compatibles con las edades de Ruth y José. Este giro evidenció la falibilidad que puede existir en la ciencia forense, especialmente bajo presión o con una pericia inicial insuficiente, y resaltó el papel crucial de la revisión independiente en casos de alta complejidad. Durante el juicio, Bretón mantuvo su inocencia con una frialdad que helaba la sangre. Los peritajes psicológicos lo describieron como un individuo reservado, celoso, controlador, rígido y manipulador, con una calma anormal ante la situación, pero sin una enfermedad mental grave que anulara su responsabilidad penal. Fue condenado a 40 años de prisión por el doble asesinato. Su motivación, según la sentencia y la propia confesión que realizaría años después, en 2025, a través de cartas para un libro titulado El odio, fue la venganza contra su esposa. En estas misivas, Bretón detalló su macabro plan, su deseo de que los niños murieran sin sufrimiento y, crucialmente, que los cuerpos no se pudieran encontrar, buscando así infligir un tormento perpetuo y ambiguo a Ruth Ortiz. Este crimen se erige como un ejemplo aterrador de familicidio por venganza conyugal, donde los hijos se convierten en las herramientas definitivas para castigar a la pareja, encajando en el arquetipo del asesino justiciero que culpa a la madre de la destrucción familiar. Chris Watts. En la era digital, donde las vidas se curan y exponen con calculada perfección, la familia Watts de Frederick, Colorado, proyectaba una imagen idílica. Chris Watts, su esposa Sanaan, embarazada de 15 semanas de un niño que llamarían Nico, y sus 2 hijas, Bella de 4 años y Celeste, o CSE, de 3, parecían la estampa de la felicidad suburbana. Las redes sociales de Sanaan eran un escaparate de sonrisas, viajes y declaraciones de amor. Pero tras los filtros y las publicaciones cuidadosamente seleccionadas, se gestaba una tormenta que desembocaría en tragedia el 13 de agosto de 2018. Todo comenzó con una desaparición. Sanaan regresaba de un viaje de trabajo en Arizona en las primeras horas de la mañana. Horas después, ella y las niñas fueron reportadas como desaparecidas. Chris Watts apareció en televisión, suplicando con aparente desesperación el regreso de su familia. Sin embargo, su lenguaje corporal y las contradicciones en su relato encendieron las alarmas de los investigadores y de una audiencia atenta. La fachada no tardó en desmoronarse. Se descubrió que Chris mantenía una aventura extramatrimonial con una compañera de trabajo, Nicole Kessinger.
Sometido a un polígrafo, Watts falló estrepitosamente. Acorralado, confesó primero a su padre, Ronnie Watts, una versión distorsionada. Alegó que Sanaan había asesinado a las niñas y que él, en un arrebato de furia, la había matado a ella. Esta narrativa, un intento cobarde de desviar la culpa y minimizar su monstruosidad, es un patrón común en perpetradores que buscan manipular la percepción de sus actos incluso ante la evidencia irrefutable. La verdad completa era aún más espeluznante. Chris Watts había estrangulado a Sanaan en la cama matrimonial. Luego, subió el cuerpo de su esposa a su camioneta de trabajo, junto con sus hijas, Bella y Celeste, aún con vida. Condujo hasta un remoto campo petrolero de Anadarko Petroleum, la empresa para la que trabajaba. Allí, en la desolación del paraje industrial, asfixió a sus hijas, una tras otra, con sus propias mantas. Bella, la mayor, pudo haber presenciado el asesinato de su madre, y Watts le habría dicho que Sanaan estaba enferma. Los pequeños cuerpos de las niñas fueron arrojados a tanques de petróleo crudo separados, a través de escotillas de apenas 20 centímetros de diámetro. Sanaan fue enterrada en una tumba somera en las cercanías. El móvil aparente era el deseo de iniciar una nueva vida con su amante, libre de las ataduras de su familia y de las presiones financieras que habían enfrentado, incluyendo una declaración de bancarrota en 2015. La necesidad de una borrón y cuenta nueva, sin las responsabilidades de un matrimonio en crisis y una paternidad que ya no deseaba, parece haber sido el motor de esta aniquilación familiar. Watts se declaró culpable de múltiples cargos de asesinato en primer grado y fue sentenciado a 5 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. La tragedia dejó una estela de dolor imborrable para la familia de Sanaan, quienes además han tenido que soportar el acoso de teóricos de la conspiración en línea, una cruel secuela moderna de los crímenes de alto perfil. La casa familiar en 2825 Saratoga Trail quedó sumida en un limbo legal, un recordatorio físico del horror que allí aconteció. El caso Watts es una cruda ilustración de cómo la imagen de una familia perfecta, a menudo idealizada en las redes sociales, puede ocultar disfunciones profundas y una capacidad para la violencia más extrema, revelando el abismo que puede existir entre la persona pública y la realidad privada. Jon Battaglia. En el corazón de Texas, en Dallas, tras la fachada de un contador con aparente éxito, Jon Battaglia se agazapaba una historia de furia y control. El 2 de mayo de 2001, esta crónica de violencia doméstica alcanzaría su clímax más atroz. Battaglia ya contaba con un historial de agresiones hacia su primera esposa, Michelle Getty, y posteriormente contra Mary Jeanne Pearle, madre de sus 2 hijas. La noche de los hechos, una cena planeada con sus pequeñas, Faith de 9 años y Liberty de 6, se convirtió en una trampa mortal. En lugar del restaurante, las llevó a su apartamento en los Adam Hatch Lofts. Desde allí, orquestó una llamada telefónica que se grabaría a fuego en la memoria de Mary Jeanne. Obligó a la pequeña Faith a preguntar: «Mami, ¿por qué quieres que papi vaya a la cárcel?». Segundos después, la voz infantil se quebró en una súplica desesperada: «No, papi. Por favor, no. No lo hagas». Mientras Mary Jeanne escuchaba impotente al otro lado de la línea, Battaglia disparó. Faith recibió 3 impactos, Liberty, 5. Su macabra obra culminó con un grito helado dirigido a su exesposa: «Feliz puta Navidad», una cruel referencia a una agresión previa en esa misma festividad. La elección de este método, con Pearle como testigo auditiva, maximizaba el horror inmediato, infligiendo una herida psicológica diseñada para no cicatrizar jamás. La hazaña de Battaglia no concluyó con los disparos. Con la sangre de sus hijas aún tibia, acudió a un estudio de tatuajes para grabar en su bíceps 2 rosas, un macabro trofeo floral por cada vida que había cegado. Su arresto fue conflictivo, requiriendo la intervención de varios oficiales. Más tarde, se descubriría un mensaje en el contestador de la habitación de las niñas: «Una nana perversa, buenas noches, mis pequeñas bebés. Espero que estén descansando en un lugar diferente. Desearía que no tuvieran nada que ver con su madre. Ella era malvada, viciosa, estúpida. Las quiero mucho». Este acto, junto con su comportamiento en el momento de la ejecución, revela una profunda rabia narcisista y un deseo de perpetuar el tormento psicológico de Pearle, extendiendo su control y venganza más allá de la muerte misma.
El juicio fue expedito, el jurado deliberó apenas 19 minutos antes de declararlo culpable. La defensa alegó un trastorno bipolar, condición confirmada por psiquiatras, quienes no obstante aseveraron que Battaglia distinguía el bien del mal en el momento de los crímenes. La fiscalía sostuvo que fue un acto de venganza suprema, desencadenado directamente por los intentos de Pearle de revocar su libertad condicional tras continuos hostigamientos. Durante sus años en el corredor de la muerte, Battaglia intentó alegar incompetencia mental, una estrategia que los expertos consideraron simulada o maligna. El 1 de febrero de 2018, al enfrentarse a la inyección letal y viendo a Mary Jeanne Pearle en la sala de observación, sus últimas palabras fueron: "Bueno, hola Mary Jeanne. Los veré luego. Adiós", acompañadas, según testigos, de una sonrisa o una leve risa. La tragedia impulsó cambios significativos. La creación de Fight and Liberty's Place, un centro de visitas supervisadas operado por The Family Place en Dallas, surgió como respuesta directa a este caso, al igual que modificaciones en la legislación de Texas concernientes a la violencia doméstica y la custodia infantil, buscando cerrar las brechas que permitieron a Battaglia tener acceso no supervisado a sus hijas a pesar de su violento historial. Este caso subraya la imperiosa necesidad de que los sistemas legales consideren con extrema seriedad los antecedentes de violencia doméstica en las decisiones de custodia, pues la omisión puede tener, como se vio, consecuencias fatales. Neil Entwistle. Desde Inglaterra llegó Neil Entwistle, un programador informático, con la promesa de una vida idílica en Nueva Inglaterra junto a su esposa estadounidense, Rachel Sousa, una maestra de 27 años, y su hija de 9 meses, Lillian Rose. Se establecieron en una casa alquilada en Hopkinton, Massachusetts, en enero de 2006. Para amigos y conocidos, formaban una pareja feliz, el epítome de una familia angloamericana perfecta. Pero el sueño americano pronto se teñiría de sangre y secretos inconfesables. Bajo la superficie de respetabilidad británica y aparente éxito, Neil Entwistle ocultaba una realidad sombría. Estaba desempleado desde septiembre de 2005, acumulaba deudas significativas que superaban los $30,000 en tarjetas de crédito y estaba envuelto en turbios negocios en eBay, vendiendo software informático que nunca entregaba. Su fachada de inglés de éxito, impecablemente educado, se desmoronaba en la privacidad de sus finanzas y su actividad en línea. Días antes de los asesinatos, el historial de búsqueda en su computadora portátil reveló una mente perturbada, frases como matar gente, como matar con un cuchillo en el cuello matar, y método rápido de suicidio, se mezclaban con búsquedas de servicios de acompañantes. Estas pistas digitales se convertirían en pruebas cruciales de una premeditación escalofriante. El 20 de enero de 2006, la tragedia se consumó. Rachel fue hallada muerta de un disparo en la cabeza, la pequeña Lillian, de un disparo en el torso, realizado con un revólver calibre .22 propiedad del padrastro de Rachel, Joseph Materazo. La bala que mató a Lillian atravesó su cuerpo e hirió también a su madre. Horas después de cometer los crímenes, Neil Entwistle compró un billete de avión solo de ida a Londres y huyó, abandonando los cuerpos que serían descubiertos 2 días más tarde por amigos preocupados. La investigación no tardó en señalarlo. Su ADN fue encontrado en el arma homicida, y las llaves de la casa de sus suegros, de donde sustrajo el revólver, aparecieron en su vehículo abandonado en el aeropuerto Logan de Boston. Fue extraditado desde el Reino Unido para enfrentar la justicia. Durante el juicio, la defensa de Entwistle intentó sostener la inverosímil teoría de que Rachel había matado a Lillian y luego se había suicidado. La fiscalía, por su parte, argumentó que Neil, ahogado por las deudas y el fracaso profesional, asesinó a su familia para escapar de una vida que ya no podía sostener. Este perfil encaja con la tipología del familicida, anómico, aquel que ve a su familia como un símbolo de estatus ligado a su éxito económico, cuando éste se derrumba, los percibe como un lastre. Fue declarado culpable de 2 cargos de asesinato en primer grado y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El contraste entre su comportamiento externo y su vida secreta subraya la profunda capacidad de engaño que algunos perpetradores pueden mantener. Como legado de esta tragedia, los padres de Rachel establecieron la Fundación Rachel and Lillian Rose, dedicada a la concienciación sobre la violencia doméstica y el abuso infantil. Pearl Fernández. Este caso nos sumerge en las profundidades más oscuras del abuso infantil, un horror que desafía toda comprensión y expone las fallas más dolorosas de un sistema diseñado para proteger a los más vulnerables.
Gabriel Fernández era un niño de apenas 8 años, residente de Palmdale, California. Su vida, que debió estar llena de juegos e inocencia, se convirtió en una tortura inimaginable a manos de su propia madre, Pearl Fernández, y el novio de esta, Isauro Aguirre. Durante un periodo de 8 meses que culminó en mayo de 2013, Gabriel fue sometido a un régimen de abuso sistemático y sádico. Los detalles son escalofriantes: palizas brutales que le provocaron fracturas óseas y la pérdida de dientes, arrancados con un bate, quemaduras de cigarrillo y con objetos calientes, disparos con una pistola de balinés. Fue forzado a ingerir arena para gatos, heces felinas, comida en mal estado e incluso su propio vómito. El tormento no era solo físico, Gabriel también padecía un abuso psicológico atroz. Lo obligaban a dormir atado y amordazado dentro de un pequeño armario, y lo humillaban vistiéndolo con ropa de niña. Los hermanos de Gabriel testificarían más tarde que Pearl e Isauro se reían durante estos actos de barbarie. El presunto móvil detrás de la particular saña de Aguirre era su percepción de que Gabriel era homosexual, lo que añade una capa de odio y deshumanización a la ya de por sí incomprensible crueldad. El 22 de mayo de 2013, tras una paliza supuestamente por no haber recogido sus juguetes, Gabriel quedó inconsciente. Pearl Fernández llamó al 911. El pequeño fue trasladado al hospital, donde se determinó su muerte cerebral. Falleció 2 días después a causa de un traumatismo cráneoencefálico severo, agravado por la negligencia y la desnutrición. Lo más desolador de este caso es que la tragedia pudo, y debió, haberse evitado. Múltiples alertas sobre el abuso que sufría Gabriel fueron emitidas. Su maestra de primer grado, Jennifer García, notó las señales: hematomas, falta de cabello, quemaduras, y el propio Gabriel le confesó ser golpeado y disparado con una pistola de balinés y reportó diligentemente sus sospechas a los trabajadores sociales del Departamento de Servicios para Niños y Familias del Condado de Los Ángeles, DCFS, y a la oficina del sheriff. A pesar de estas repetidas y claras advertencias, Gabriel nunca fue retirado del hogar. Las alarmas se perdieron en un laberinto burocrático y en una aparente negligencia que falló estrepitosamente en protegerlo. Pearl Fernández se declaró culpable de asesinato en primer grado con la circunstancia especial de tortura y fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Isauro Aguirre fue declarado culpable por un jurado del mismo cargo y condenado a la pena de muerte. Durante la sentencia, el juez George G. Lomelí pronunció palabras que resonaron por su dureza y exactitud, calificando los actos de la pareja como horrendos, inhumanos y nada menos que malvados, y añadiendo que incluso los animales saben cómo cuidar de sus crías. 4 trabajadores sociales: Stephanie Rodríguez, Patricia Clement, Kevin Baum y Gregory Meret, fueron acusados penalmente de abuso infantil y falsificación de registros públicos por su manejo del caso de Gabriel. Se alegó que minimizaron las lesiones y falsearon informes. Sin embargo, los cargos fueron finalmente desestimados por un tribunal de apelaciones, que dictaminó que no se les podía responsabilizar penalmente por las acciones de los padres. No obstante, el caso de Gabriel Fernández se convirtió en un símbolo devastador de las fallas sistémicas en los servicios de protección infantil. Como legado, se promulgó en California la Ley Gabriel, AB 2654, destinada a mejorar la rendición de cuentas y la coordinación entre las agencias que manejan casos de abuso y negligencia infantil con resultados fatales. Este caso es un recordatorio brutal de la vulnerabilidad de los niños y de la responsabilidad ineludible de la sociedad y sus instituciones de actuar con decisión ante cualquier indicio de maltrato. Estos relatos, grabados con el dolor de lo indecible, nos confrontan con verdades incómodas sobre la fragilidad de la inocencia y las cimas a las que puede descender el ser humano. El hogar, que debiera ser el más seguro de los refugios, se transformó para estas víctimas en el escenario de su aniquilación. La traición, la desesperación, la venganza y una crueldad que hiela el alma son hilos conductores en estas historias, dejando una estela de duelo y preguntas sin respuesta fácil para las familias supervivientes y las comunidades que intentan sanar. Son crímenes que nos obligan a mirar de frente las patologías más oscuras y las fallas sistémicas que, en ocasiones, permiten que el horror se materialice. Recordar estos casos no es un ejercicio de morbo, sino una necesidad para honrar la memoria de quienes ya no tienen voz y para reflexionar sobre las señales que pudieron ser ignoradas. Si esta exploración de las sombras de la naturaleza humana te ha impactado, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte nuestras futuras investigaciones profundas. Queremos conocer tu opinión. Comenta abajo cuál de estos casos te conmovió más o si existen otros misterios que te gustaría que descifráramos juntos. Tu voz es fundamental para esta comunidad que busca entender, recordar y aprender.